¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Hola a todos. Esto es Todo tiene un porqué. Y justamente vamos a hablar, como la pantalla lo está indicando, de las olas. ¿Por qué hay olas en el mar? ¿Qué es lo que las genera? ¿Qué es lo que las produce? Seguramente ustedes ya lo saben, pero la gente va a querer enterarse hoy en nuestro programa, ¿verdad? Sí, por eso no lo vamos Pensé a que era develar. diálogo con mímica, porque no emitían sonido. Sí. Sí, pero no lo vamos a develar ahora, lo vamos No, a vos develar estuviste en Mar del Plata, además. Estuve en Mar del Plata, sí. Fuimos a hablar con diferentes personas que tienen que ver con las olas, de ¿Hiciste alguna surf? manera. Claro, hice o intenté en realidad. Pero vos ya sabías, ¿no? Lo hace muy bien, ¿eh? Nos sorprendió tanto que le dijimos, vos tenías una experiencia previa. Y sí, ya había hecho. Sí, igual Muy tuve bien. un gran profesor, después le voy a Sí, mostrar sí, la por nota. supuesto. Y Claro. tenemos un gran invitado también que nos va a hablar a propósito de eso. Pero para arrancar, hacía mucho que no arrancábamos con los chicos, con los más pequeños. Sí, es cierto que lo tenemos a Cristian, que es más o menos lo mismo, pero en este caso, verdades no tan pequeñas con respecto a las olas. ¿Y qué es lo que las forman? Vamos a ver. Yo creo que al moverse tanto lo que vive en el mar, se forman las olas. Porque alguien las empuja. No sé, que empuja al agua y hace que tenga olas. Por el viento que choca el agua, entonces se forman las olas. No sé, yo sé que los terremotos se crean por placas, así que capaz se crean por las placas que se mueven desde muy lejos y llegan olas. Porque abajo del mar hay muchos peces que se mueven y hacen que, como son tantos, mueven el mar y hacen olas. Este hielo de una montaña se cayó al mar y ahí se produjo, se cayó a arena y se produjeron olas. Me gusta meterme adentro de las olas. Me gusta, no sé, me gustó una vez que tomé clases de surf. Para surfear. Ahí estaban los chicos, ¿eh? Y dijeron cosas mucho más interesantes que lo que escuché hace un ratito por acá. Ah, van a hacer Mirá algo, acá, a ver. mirá, mirá, La atención, famosa ola. Dale, dale. Vuelve, vuelve, Dale, vuelve. vuelve vos. Dale, Volvé allá. vuelve. ¿Cómo volver Volvé, acá? volvé. Pero, el del Ya medio está, también la vuelve. bola. Nos salió mal, chicas. Falta ensayo. Pero bueno. Vamos a ver quién nos Dios visita mío. para poder ayudarnos a comprender. Bueno, ayudarnos a comprender esto va a ser muy difícil. Pero con respecto a las olas, ¿quién viene? Andrés Pecio. Es licenciado en Oceanografía de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Trabaja en la sección dinámica costera del Departamento de Oceanografía del Servicio de Hidrografía Naval. Es docente en la Escuela de Ciencias del Mar, perteneciente al Instituto Universitario Naval, en las materias Oceanografía 1 y 2. Bueno, bienvenido. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, gracias. Bueno, iba a decir hola, pero después iba a quedar muy nabo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Obviamente da la sensación, uno está tentado a decir, ¿por qué se forman las olas? Por el viento. Por el viento, así es. ¿Pero es la única explicación o hay otras? No, es básicamente las olas que podemos ver a diario en la playa, cuando vamos a surfear, por ejemplo, es por el viento. Es por Sí, el viento. Es por el viento. Y puede haber olas, bueno, sabemos que hay olas de gran tamaño, ¿no? Ya nos vamos a meter con otras cuestiones como los tsunamis o maremotos y que también esto puede producir grandes olas. Pero en el mar, en el océano o en el río, ¿se forma la misma cantidad de olas y en tamaño pueden ser también muy grandes o no? Por ejemplo, en el Río de la Plata. No, hay una diferencia de tamaño sustancialmente, decíamos. El efecto que las genera es el mismo, es el viento soplando, pero digamos, para generar olas grandes, altas, necesitamos tres factores. Ahí está. Sobre todo. Intensidad del viento, cuanto más intenso, más altas van a ser las olas. Distancia por la que sopla ese viento sobre la superficie del agua. Y persistencia del viento. Cuanto más tiempo lo hace, más altas son las olas. Entonces, si falta alguno de esos factores, las olas no van a ser tan altas. Por ejemplo, en el Río de la Plata, la distancia por la que sopla el viento no es tanta, porque el río, si bien es ancho, no es tanto como el mar. Entre las olas que puede generar no son tan altas como, por ejemplo, en el océano. Lo mismo que en un lago, lo mismo. Lo mismo en un río o en un lago, así es. Andrés, ¿y la profundidad tiene que ver o no? También tiene que ver. La profundidad es un limitante. Si tenemos una zona que es poco profunda, no puede haber olas muy grandes. Típicamente decimos que una ola no puede ser más alta que la profundidad que hay debajo. Si tenemos 1 metro de agua de profundidad, la ola no puede ser más de 1 metro de altura. La altura de una ola se mide desde la parte más baja de la ola hasta la parte más alta que es la cresta. Ahora, ¿la ola trae agua de otro lado o es ese mismo agua de un lugar que se mueve por el viento? Bien, es una buena pregunta. No, el agua en sí misma no se mueve mucho, no se mueve con la ola, sino que
por ejemplo, cuando movemos una cuerda, si bien esta ondulación viaja, la cuerda en sí misma no se mueve. Si bien sube o baja, que permanece en el mismo lugar. Bueno, el agua en sí misma no se mueve cuando pasa una ola, hace un movimiento circular o elíptico, pero finalmente después del paso de una ola queda en el mismo lugar de donde empezó. Andrés, pero en un momento la ola rompe. ¿Cuándo? Rompe cuando se encuentra justamente con la costa, con bajas profundidades. A medida que la ola, si bien se genera en un océano profundo, viaja y se acerca a la costa, esta se va haciendo cada vez más alta, más corta, pero más alta, y en un momento es tan alta, digamos, que se inestabiliza y rompe. Andrés, yo quisiera saber, porque si algo que vimos acá en este programa es que todo en la naturaleza tiene una explicación y que todo tiene un porqué, dicho sea de paso. A ver, las olas, ¿sirven de algo más allá para los surfistas? ¿Sirven para los ríos, el mar? Decir sirven es difícil. Tienen un montón de implicancias y se usan para un montón de cosas. Para la navegación son muy importantes, para planear rutas, por ejemplo, navegación, para diseñar estructuras costeras, necesitamos saber cómo son las olas. Sirven, por ejemplo, para generar energía eléctrica. Bueno, de eso vamos a hablar en un rato. Y ratito. curiosamente, ¿quién hizo esta investigación o esta nota? El señor que pregunta, El ¿no? capo. El capo. va a pero estar quisiera hablando saber de esa energía que pueden producir las olas en el mar. para la vida marina, ¿los animales acuáticos dependen de las olas a veces? Dependen un poco de las olas, sí, porque, por ejemplo, remueven un poco el fondo en lugares poco profundos, entonces les brindan alimento, genera esta turbulencia, sí. A mí me llama mucho la atención, perdón Germán, Sí. que por ahí uno ve, ¿no? Se sienta frente al mar y ve que vienen como en grupos. Digamos, ¿por qué es este fenómeno? Vienen por ahí Son amigas. de a 15, de a 12, Vamos de a juntas. 5, ¿no? Y después se calma y vuelven a aparecer. Bueno, sí, es un fenómeno complejo, pero si vienen de a grupos, cuando tenemos olas generadas muy parecidas entre sí, se tienden a agrupar, entonces vienen grupos de X cantidad de olas, no es un número fijo, que son altas, después un tiempo que son bajas, después altas, decimos, sí, tienden a agruparse las olas. Tiene que ver, porque ahí estoy viendo como la orilla. Un fenómeno que vemos todos cuando nos metemos al agua, ¿no? En una playa. Y es la retracción, digamos. Sí. Viene, rompe la ola, Sí. y después esa fuerza que tiene el agua cuando regresa también forma o ayuda o colabora a formar otra ola. Sí, digamos, esa resaca, digamos, a las olas, nuevas olas que están rompiendo, las tiende a levantar un poquito, sí. Cuando las olas se encuentran corriente en contra, tienden a aumentar un poco su altura. Hablábamos del viento como el gran factor que obviamente hace que aparezcan las olas. ¿Qué pasa cuando hay un maremoto o cuando hay un tsunami, ¿no? Que se corren placas tectónicas o un volcán, o ese tipo de situaciones? Sí, bueno, ahí, digamos, se generan olas, digamos, distintas a las que vemos siempre en la playa. Son olas muy largas, de longitudes de onda. La longitud de onda es la distancia entre una cresta y otra cresta, que pueden ser... La cresta es la parte superior. La parte superior. Cientos de kilómetros entre cresta y cresta en un tsunami, y estas olas viajan muy rápido por el mar, del orden de 700 kilómetros por hora, pero cuando se encuentran a la costa tienden a achicarse y a aumentar su altura, y ese es, digamos, el efecto devastador que tiene un tsunami. Quizás en alta mar uno ni se da cuenta que pasó, pero cuando se acercan a la costa empiezan a aumentar mucho su altura. Esas olas pueden recorrer grandes cantidades de kilómetros, Sí, digamos. enormes distancias. Esas olas, como las olas generadas por el viento, pueden recorrer miles de kilómetros. Miles. Sí, miles de kilómetros sin perder su altura. Por ejemplo, hay olas que se detectan en Alaska y fueron generadas en el Océano Pacífico Sur. Olas comunes. Y tsunamis también, el famoso tsunami de Indonesia, lo pudimos medir en nuestras costas. Con instrumentos precisos se midió. Capaz si uno estaba en la playa ni se da cuenta, pero llegó hasta nuestras costas y en realidad dio la vuelta al mundo. Ese tsunami. Bueno, a propósito, tenemos un informe con respecto a los tsunamis para mostrarles a todos ustedes y después seguimos charlando. Los tsunamis son olas muy peligrosas que pueden ser causadas por perturbaciones marinas como terremotos, deslizamientos de tierra o erupciones volcánicas. Estos fenómenos hacen que grandes cantidades de agua se muevan rápidamente y son peligrosos cuando se acercan a la orilla.
En los últimos años se produjeron tsunamis de grandes dimensiones que provocaron muchísimos daños. En diciembre de 2004 se produjo un tsunami en el Océano Índico que liberó la energía de 23.000 bombas atómicas de Hiroshima. Esta gran ola, que se supone que fue la más destructiva de la historia, viajó casi 5.000 kilómetros y llegó a las costas de 11 países. Hubo 150.000 víctimas fatales. En octubre de 2010, un sismo provocó un tsunami en la isla Mentawai, cerca de Sumatra, Indonesia, y dejó casi 500 muertos. En marzo de 2011 se produjo en Japón un terremoto de 9 puntos en la escala de Richter, que provocó un maremoto con olas de hasta 40 metros de altura. Estos movimientos generaron un tsunami que provocó grandes daños en la planta nuclear de Fukushima. Como consecuencia de todos estos fenómenos, la isla japonesa de Honshu se desplazó unos 2,5 metros hacia el este y se alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros. Bueno, terrible cuando pasan estas cosas. Recién estábamos charlando si era lo mismo tsunami o maremoto. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, sí, es lo mismo con distintos nombres. Sí. Bien. ¿Se puede predecir una ola o una serie de olas gigantes? Digo, pensando en la navegación, ni siquiera ya pensando en la gente que está en la costa, si es que viene un tsunami, pero hay olas muy grandes en el océano. ¿Se puede predecir de alguna manera o no? Te digo, sí y no. Podemos predecir cuándo va a haber olas grandes. Sí. Porque teniendo un pronóstico del viento, por ejemplo, y sabiendo cómo es la topografía del fondo marino, podemos saber, digamos, qué altura van a tener las olas. Aún así, sabemos que existen olas aún más grandes que no podemos predecir, lo que llaman olas freak o freak waves. Esas olas sabemos que existen, son un peligro para la navegación, pero no las podemos predecir. Se han llegado a medir olas en el medio del océano, por ejemplo en el Atlántico Norte, olas de 20 metros de altura. 20 metros. Pero te tira un barco al diablo. Y sí, hace eso. Pero esas olas en particular son olas que van solas, si bien hay muchas olas grandes en el entorno, que van solas que no las podemos predecir. Pero, ¿y esa ola de 20 metros, después cuando llega a la orilla, puede ser que sea chiquita? No. Tienden a aumentar más su tamaño cuando llegan a la costa. Sí. ¿Y dónde están las olas? Qué tranquilidad me da lo que dice. Genial. ¿No? Sí. ¿Dónde están las olas más grandes? ¿Dónde se registran? Las olas más grandes registradas, que son cerca de las costas, justamente son en la localidad de Nazaré, Portugal. Ahí, por ejemplo, se estima que la ola más alta surfeada fue de 30 metros. Es un registro visual, no es que hay un instrumento preciso que lo midió, pero se estima que fue de 30 metros. Y hay un lugar muy conocido en California que se llama Maverick, que tiene una ola enorme. Claro. ¿Qué fenómeno tiene esa ola por lo cual es tan difícil? Maverick es el nombre de la ola en sí misma. Para que se genere una ola tan grande como como Maverick o las que sean en Nazaré, necesitamos primero una zona de generación fuerte, o sea, un lugar donde haya tormentas bien intensas. Esas tormentas bien intensas, que tienen aparejados vientos bien intensos, van a generar olas grandes. Además necesitamos un sitio en la costa propenso a que esas olas lleguen a la costa y aumenten mucho su tamaño. Por ejemplo, en la zona de Nazaré tenemos un cañón submarino que conduce esa energía de las olas y luego la profundidad baja rápido en poca distancia. Entonces esta ola aumenta mucho de tamaño en poca distancia sin consumirse, sin friccionar, por decirlo de alguna forma, con el fondo y tenemos por eso esas olas grandes. Y hay quien surfeó una ola de 30 metros. ¡Qué locura! Eso es lo que dice. Después vamos a tener a un invitado que seguramente nos va a contar un poco más con respecto al surf y el temor o no ante semejante pared de agua que se te viene encima, ¿no? Pero más allá de esto, que tiene que ver con las olas, queremos hablar de lo que son las campañas oceanográficas, ¿no? Esto de adentrarte un poco en el océano para averiguar, para indagar, para descubrir. Nuestros amigos del CONICET nos dan esta posibilidad, así que vamos a ver el informe. El estudio del mar en el laboratorio incluye el uso de diferentes herramientas. Modelos computacionales pueden simular el comportamiento del océano. También se puede obtener de forma remota información de los satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Datos como temperatura, salinidad del agua, comportamiento de los vientos y las corrientes oceánicas se recopilan satelitalmente. Sin embargo, el trabajo de campo es inevitable y para ello los investigadores necesitan ir al mar. La campaña oceanográfica es el momento en que científicos de diversas disciplinas se embarcan en alta mar para tomar las muestras que posteriormente analizarán en el laboratorio.
El diseño de una campaña oceanográfica demanda la participación del jefe científico a cargo de la misma y del capitán del buque. Ambos planifican el recorrido del barco en alta mar y marcan en la carta náutica las estaciones de muestreo a realizarse durante la travesía. Los científicos, tripulantes y técnicos trabajan mancomunadamente para actuar y hacer frente a las difíciles condiciones que plantean las tareas en alta mar. Los técnicos son los encargados de preparar el equipo con el que van a tomar las muestras. Se utilizan diversos instrumentos que permiten obtener un panorama detallado del estado actual del mar. Mediante el uso de rastras y redes se obtienen muestras de plancton y otros organismos como peces e invertebrados que habitan en el fondo marino. A diferentes niveles de profundidad se toman muestras de agua para hacer análisis químicos. Se combinan herramientas tradicionales con instrumentos electrónicos sofisticados que incluyen sensores de alta precisión para muestrear en tiempo real variables como temperatura, salinidad o conductividad del agua. Para el estudio del fondo marino, a cientos de metros de profundidad, se utilizan pequeños vehículos submarinos piloteados a control remoto desde la superficie. Luego de recolectadas las muestras, comienzan a ser procesadas en el barco. Cuando la campaña oceanográfica concluye, se procede al análisis de las muestras obtenidas, para el que se requiere de meses de estudio en laboratorio. Investigadores de diferentes disciplinas, como la oceanografía y la biología marina, realizan estudios interdisciplinarios para poder conocer el estado actual del mar y pronosticar su evolución en el futuro. Le preguntaba recién, mientras veíamos esta explicación de lo que es una campaña oceanográfica, si esto también lo hacía Andrés. Me decís, no, más en la costa, el tipo de investigación que hacen ustedes. Claro, sí, más en la costa. En general, vamos a relevar las playas, a medir cómo va cambiando su forma con el tiempo, lo llamamos hacer un perfil de playa, para saber, digamos, si con el tiempo esas playas se están achicando, o sea, se están erosionando, o si por el contrario se están agrandando. ¿Y nuestras playas se están erosionando o no? Por lo menos lo que llegamos hasta ahora en la costa bonaerense Sí. es que en principio no, está más o menos estable, salvo zonas puntuales donde hay problemas, como puede ser, por ejemplo, Mar del Plata, al norte del puerto, o Mar del Tuyú. ¿Pero qué tipo de problemas hay ahí? Erosión, digamos, se está perdiendo terreno. ¿Los efectos de la erosión que tienen que ver con qué? Si las causan, no los efectos. Bueno, pueden ser diversas, pueden ser efectos naturales, por ejemplo, debido al cambio climático, un cambio en las olas, por ejemplo, o efectos debido al hombre, digamos, un mal manejo costero. Por ejemplo, la construcción de un puerto, construir casas muy cerca de la costa. Las olas tienen mucho que ver de todas maneras con esto, ¿no? Tienen mucho que ver. Sí, Andrés, me pregunto, ¿no? Las mareas tienen que ver con la luna. Sí. Digo, ese efecto que tienen, ¿también tiene algo que ver con las olas? O sea, ¿las olas son afectadas por la luna o no? ¿O no tiene nada que ver? No, son fenómenos totalmente distintos y uno no afecta al otro. Las olas no afectan a mareas y viceversa. Bien. En un ratito vamos a traer un invitado muy particular, porque es surfista, y vamos a poder observarla, a esta señorita, a Caro Dinesio, tratando de hacer algo similar en Mar del Plata, en la costa. La verdad, te fue muy bien, bueno, pero lo vamos a compartir un agradezco. rato. Mandanos tu por qué, arroba, si así no lo voy a ver nunca, porque se está doblando. Ahí está. Mandanos tu por qué arroba mandarinatv.com. Redes sociales, Twitter e Instagram, arroba porqué_TV, Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a la pausa con una pregunta, a ver si la sabés, y seguimos con el tema, dale. La pregunta en este caso es: ¿qué músico argentino compuso la canción titulada Las Olas? ¿Fue Charly García? ¿Fue Luis Alberto Spinetta? ¿O Fito Páez?